La Sala Plena de la Corte Constitucional revocó las decisiones de instancia y ordenó a Protección S.A. reconocer, liquidar y pagar la pensión de invalidez de un paciente con VIH en fase terminal y pérdida de capacidad laboral del 70.35%. La decisión se fundamentó en la vulneración del derecho a la seguridad social del accionante por parte de Protección S.A., que negó la pensión argumentando el incumplimiento del requisito de 50 semanas cotizadas en los 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez. En el caso en concreto, el señor continuó trabajando y cotizando aproximadamente 91.14 semanas adicionales después de la fecha de estructuración de su invalidez, incluso estando incapacitado debido a su grave estado de salud. La Corte determinó que estas cotizaciones evidencian una capacidad laboral residual motivada por la necesidad de subsistencia y no por un intento de defraudar al sistema. En consecuencia, la Corte ordenó a Protección S.A. reconocer la pensión, tomando como fecha de cálculo la de la última cotización, incluir al accionante en la nómina de pensionados y celebrar un acuerdo de pago para la devolución de los saldos previamente entregados por la administradora al accionante. La Corte Constitucional devolvió al Congreso de la República el proyecto de reforma pensional aprobado el año pasado y que entraría en vigencia a partir del 1 de julio de este año para que en un plazo máximo de 30 días la debata y subsane el vicio de procedimiento. La Corte Constitucional decidió que, primero, se devuelva a la presidencia de la plenaria de la Cámara de Representantes la Ley 2381 de 2024 o reforma pensional. Segundo, se ordena al presidente de la Cámara de Representantes que subsane el vicio de procedimiento en el que se incurrió en el trámite de esta ley. Tercero, que para cumplir con lo anterior, la plenaria de la Cámara tendrá un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la comunicación de esta providencia. Cuarto, ordenó al presidente de la Cámara que, vencido el término del que trata el numeral anterior, se rinda informe a la Corte Constitucional sobre el cumplimiento de la presente providencia y se remita copias de las respectivas actas de esa plenaria para que la Corte Constitucional se pronuncie definitivamente sobre la constitucionalidad de esta ley. Quinto, suspender a partir de la fecha de esta decisión los términos para la tramitación de los procesos que cursen o llegaren a cursar ante la Corte Constitucional por demandas instauradas en contra de la Ley 2381. Y sexto, suspender a partir de la fecha de esta decisión la entrada en vigencia de las normas de la Ley 2381 hasta el día hábil siguiente a la fecha en la cual la Sala Plena decida definitivamente sobre la constitucional de esta ley. La Corte Constitucional, mediante sentencia de tutela, amparó el derecho a la educación de una ciudadana colombiana con domicilio en Barcelona, España. La Secretaría de Educación de Girardot le negó legalizar con fines de apostilla los documentos de estudio, diplomas y actas de grado para que ésta pudiera acceder al servicio de educación superior en España. La negativa de la Secretaría se basó en que el accionante no debía haber ingresado a un establecimiento para educación en etapa adulta para culminar sus estudios de bachillerato, por el contrario debía realizarlos en jornadas de edad regular. La Sala, al conocer el caso, recordó que el Ministerio de Educación, a través del Sistema Integrado de Matrícula SIMAT, creó la manera en la que se organiza y controla los procesos de matrícula de estudiantes vinculados a cualquier institución educativa del país y, por tanto, la Secretaría accionada y la institución tenían conocimiento de que el accionante, a pesar de que era menor de edad cuando hizo su inscripción, fue aceptada para culminar sus estudios en dicha institución. En ese orden, para la Sala, tanto el colegio como la Secretaría le generaron expectativas serias y fundadas al accionante de que el título de bachiller que obtuvo era válido, por lo que podría ingresar a una institución de educación superior. Para la Corte, tras 2 años de haberse celebrado el grado, no es de recibo que la Secretaría desconozca dicha situación, la modifique y se niegue a legalizar los documentos de estudio, dado que se desconocería el principio de buena fe y de legítima confianza. En consecuencia, la Sala ordenó que la Secretaría de Educación de Girardot legalice los documentos de estudio del accionante. El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, ICFES, estableció reglas estrictas para proteger la transparencia durante los exámenes de Estado y creó un proceso sancionatorio para los estudiantes. El instituto, mediante una reciente resolución, señaló como objetivo preservar la igualdad, seguridad y validez de los resultados, estableciendo un control concomitante que permite actuar de manera inmediata frente a irregularidades sin que se configure un proceso sancionatorio formal. De igual manera, la resolución señaló que se prohíben conductas como la manipulación de dispositivos no autorizados, el consumo de alcohol o sustancias psicoactivas, la interacción con terceros, entre otras. Su realización conllevará la finalización inmediata del examen y la expulsión del sitio o cierre del examen virtual, impidiendo la obtención de resultados. Finalmente, indicó que en esos casos de negativa a abandonar el sitio o de persistencia en conductas irregulares, el ICFES podrá iniciar un procedimiento administrativo sancionatorio conforme a la Ley 1437 de 2011.
Se establecen procedimientos claros para documentar las infracciones mediante actas, garantizando la transparencia y protección del debido proceso. Se establecen los lineamientos técnicos y administrativos, así como los estándares y condiciones mínimas para la ejecución del programa de alimentación escolar PAE en instituciones educativas y no educativas con población perteneciente a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Lo anterior teniendo como base la consulta previa del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 y el Acuerdo NT 259, donde se reconocen los derechos diferenciales que promueven la soberanía alimentaria de los saberes gastronómicos tradicionales. En cumplimiento del Decreto 1075 de 2015 y la Resolución 335 de 2021, la normativa es de obligatorio cumplimiento para entidades territoriales y operadores del programa. El modelo prioriza el uso de productos locales, el respeto por las prácticas alimentarias ancestrales y la articulación con el proyecto educativo comunitario PEC de cada territorio. Además, define un plan alimentario cultural que salvaguarda la identidad y el derecho a una alimentación adecuada de la población estudiantil afrodescendiente. Se aprobó el informe de conciliación del proyecto de reforma laboral entre el Senado y la Cámara de Representantes. Esto luego de que en el Senado de la República fuera aprobada la reforma laboral con 57 votos a favor. Entre los 70 artículos aprobados, el Gobierno Nacional celebró varias victorias en relación al texto que habían presentado inicialmente. El recargo nocturno iniciará desde las 7 de la noche y regirá 6 meses después de la expedición de la ley. Se aumenta el 100% de recargos dominicales y festivos. Los contratos a término fijo pasarán a ser indefinidos luego de 4 renovaciones. El trabajo realizado en la cárcel contará como experiencia laboral y servirá para reducir su condena. La jornada de empleadas domésticas será de 8 horas. Se elimina la contratación por horas. Entre los artículos más relevantes se aprobó el número 23, que permitirá a estudiantes del SENA obtener un contrato de aprendizaje especial con salario del 75% en etapa lectiva. También los aprendices tendrán derecho a remuneración del 100% de un salario mínimo en su etapa práctica, así como cotización a salud, pensión, ARL, primas y vacaciones. También se avaló una multa mensual de 1,5 salarios mínimos por aprendiz no contratado. Tras la noticia, el presidente Gustavo Petro retiró el decreto que convocaba la consulta popular y anunció que será entregada una papeleta para convocar una Asamblea Nacional Constituyente para las próximas elecciones. Somos ASLeyes, Asistencia Jurídica al Magisterio.